Hola hijos de Elon, ¿listos para estallar completamente el cerebro? Lo vimos ayer, hablamos de un ser muy especial, es sudafricano, Elon Musk. Millonario desde cero a base de trabajo, sacrificio, mucho talento y por encima de todo, unos valores. Valores dirigidos a la preservación de la humanidad o el cuidado del planeta y con objetivos tan ambiciosos como poner el pie por primera vez en el planeta vecino, Marte. Pues este extraño ser, una mezcla entre Iron Man y Tesla, se ha marcado unos objetivos demenciales. Enviar al primer humano a Marte para 2025 y fundar la primera ciudad marciana con 1 millón de habitantes a final de siglo. Se nota, tiene prisa, tiene hambre, tiene ambición y se ha jugado a todo o nada. Todo su patrimonio, su tiempo, su vida en esa misión. No hay término medio. La gloria o el fracaso. Y ha centrado sus esperanzas en una empresa, su nombre, Space Exploration Technologies, más conocida como SpaceX. Nuestro mejor candidato para cumplir este gran sueño, volver a viajar al espacio. Y todo suena muy bonito, pero a decir verdad, los inicios no fueron nada fáciles. Musk estuvo a punto de declararse en quiebra, con la empresa contra las cuerdas, fiando todo, absolutamente todo, a un único lanzamiento. Fue de película. Y amigos y amigas, esto solo es el inicio. Es mañana cuando se pone verdaderamente todo en juego. Por primera vez en la historia, SpaceX pone astronautas en el espacio. Y ahí, con seres humanos, no hay margen de error. Ahora sí que sí es un todo o nada. Hoy, 24 horas antes de este gran hito espacial, vamos a recorrer la historia de esta empresa singular, SpaceX, y así descubriremos también la importancia de esta cita que nos espera, los verdaderos riesgos de la industria espacial y al gran hombre que está detrás de todo este juego, Elon Musk. Así que aíslate del mundanal ruido, prepara tus cohetes para la ignición, abre bien poros, poruelos y poretes, ponte cómodo, papi Santolaya te lo cuenta. Be ready porque you are going to flip it, tío. Por cierto, si te gusta toda esta vaina loca y estás tan hypeado como yo lo estoy, pues vamos a seguir con esta fiesta, vamos a disfrutar de este momento histórico. De verdad que es un momento que va a pasar a la historia y yo quiero estar ahí, quiero estar disfrutándolo. Así que estaré en Twitch comentando cada jugada, no te lo pierdas. Dejo aquí abajo mi enlace en Twitch para que estés conectado y lo vivamos juntos ahí, agarraditos de la mano. Ahora sí que sí, comenzamos. Bien, estábamos hablando de Elon Musk, ¿verdad? Viaja a Estados Unidos con 18 años para vivir el sueño americano. Desde jovencito consigue éxitos empresariales muy sonados, primero con Zip2 y luego con PayPal, volviéndose millonario con 30 años. Hablamos de una fortuna que alcanzaba ya los 200 millones de dólares. ¿Y qué hace cualquier treintañero que se precie con algo así? ¿Ponerse a vivir la vida? ¿De yate en yate? ¿De fiesta en fiesta? Pues puede ser, pero no es lo que hizo Elon Musk para nada. Él tenía un sueño, cambiar el mundo, y ahora además contaba con los medios para hacerlo realidad. Así que puso toda su energía, todo su tiempo, todo su talento, pero también, no lo olviden, todo su patrimonio para conseguirlo. Puso 10 millones en una empresa de energía solar, Solar City, 70 millones en una empresa para la producción de coches eléctricos, Tesla. Los restantes 100 millones los puso en una empresa espacial, su nombre, SpaceX. Yo no sé si se dan cuenta de lo que acabo de decir. Musk tenía 30 años y dinero para vivir cómodamente. Bueno, ¿qué digo cómodamente? Vivir como un rico de forma desahogada, de fiesta en fiesta, ya no una vida completa, sino varias. Y en vez de ponerse a disfrutarlo, a gastarlo, se puso a trabajar. Y a trabajar como un loco. Es más, puso en riesgo todo lo que había ganado en empresas muy dudosas. Sí, empresas de esas que en ese momento que se fundan, nadie en su sano juicio apostaría por ellas. Eran todas ellas empresas muy avanzadas a su tiempo, basadas en tecnologías no existentes, que no estaban probadas. Es Musk, estaba muy en duda su funcionalidad, incluso su viabilidad, por no decir también su rentabilidad. Es decir, ya no es que funcionen, sino que además sean competitivas en el mercado. Honestamente, y hablando claro, eran 3 empresas suicidas, kamikazes. Pero esto a Musk la verdad es que le importa poco. Él quería cambiar el mundo y en particular volver al sueño espacial. Él creía en ello, se creía capaz de conseguirlo y lo consiguió. Mejor dicho, lo está consiguiendo porque lo estamos viviendo en primera persona, en vivo y en directo, actualmente. Aún así, el camino no ha sido nada fácil. Todo comenzó en el año 2001, en aquel viaje que ayer les conté que hizo Musk con Jim Cantrell, un tipo muy particular que hace trabajos para gobiernos, y su amigo Adeo Resi, a Rusia a comprar un misil. Cuando preguntaron, la respuesta fue 8 millones, nada más y nada menos. Esto fue un antes y un después para Musk. Pensó que podría hacer lo mismo
por mucho menos dinero. Se había cruzado en su camino un gran reto. Y esto él no lo sabía por casualidad. Él había pasado meses estudiando libros de ingeniería espacial y cohetería, al igual que había hecho cuando era niño, devorando libros, pasando días enteros leyendo página tras página, informándose, aprendiendo de forma autodidacta. Y Musk tenía una base especial, y es que podría usar su experiencia en Silicon Valley y su mentalidad agresiva moderna para romper las reglas de la industria desgastada, desfasada, desactualizada, la industria espacial. Con Estados Unidos fuera del tablero, la aeronáutica espacial de los últimos 50 años se ha basado en tecnología rusa, que no ha avanzado prácticamente en nada desde los años 60. Actualmente, solo hay un cohete que envía humanos a la estación espacial en el mundo, y este es el cohete Soyuz, un diseño que proviene de los primeros pasos de la industria espacial. Los protocolos, procedimientos, materiales, todo está muy desactualizado. Y Musk se propuso insuflar aire moderno a esta industria tan desgastada. Pero realmente no sería tan fácil como suena. Sin experiencia, sin apoyos, habría que hacer todo desde cero. Aún así, tenía por dónde empezar. Un tipo inusual como él lo acompañaría en esta aventura. Su nombre, Tom Mueller. Mueller, hijo de un leñador, con la misma infancia de niño raro e inadaptado que Musk, se había enamorado de los cohetes con apenas 10 años. Mueller estudió ingeniería mecánica, trabajó en empresas espaciales durante 10 años y tenía ese espíritu especial. Era el tipo loco, apasionado, soñador, ideal para este tipo de proyectos. Con las ideas de Mueller y el arrojo de Musk, nace una nueva empresa, Space Exploration Technologies, o más familiarmente SpaceX, en junio de 2002. Y así echaban a andar hace 18 años con muy poquito. Musk compra un viejo almacén en El Segundo, a las afueras de Los Ángeles. La premisa: romper la industria espacial, modernizándola y reduciendo costes absurdos. Podrían producir su propio material, ya no habría que negociar con terceras empresas, depender de otros países y además podrían sortear lentos protocolos. La eficiencia sería la clave. Los comienzos fueron muy tímidos, una nave vieja, 2 empleados y mucho trabajo por delante. Las primeras decisiones fueron clave. Empezarían con algo modesto, un cohete de un solo motor. Se llamaría Falcon 1, en honor a aquella mítica nave de Star Wars. Su objetivo era poder enviar pequeñas cargas al espacio, pequeños satélites, y hacerlo de forma muy competitiva. Fíjense, en aquel entonces por lanzar un pequeño satélite de unos 250 kilogramos habría que pagar unos 30 millones de dólares, como poco. Musk pretendía mandar el triple de carga por una cuarta parte del precio, es decir, tan solo 7 millones de dólares. Y la única posibilidad para conseguir algo tan alocado era desarrollar íntegramente cada parte, investigación, desarrollo y producción, no contar con subcontrataciones o compras a empresas externas del sector. Esta es una estrategia que de verdad es muy agresiva, con gran posibilidad de fracaso, pero era la única viable. Además, se había marcado un primer objetivo: lanzarlo en 2004. Una de las claves de esta empresa desde el principio fue el componente humano, la búsqueda de joven talento. Musk juntó un grupo de expertos de la industria que provenían de empresas como Boeing o JPL, con jóvenes talentos que reclutaba directamente de las universidades. Él iba a los departamentos de ingeniería de las mejores universidades y preguntaba por los estudiantes con mejores notas. Luego los seducía con proyectos espaciales y los contrataba con su empresa. Estaba cambiando las reglas, la forma de hacer las cosas. Piensa que en empresas del sector los ingenieros acababan asfixiados por burocracia, con problemas entre departamentos, se sentían en muchos casos poco inspirados, poco productivos, poco realizados. Con Musk las cosas iban a ser muy distintas. Esto hizo que muchos de los mejores cocos del país, las personas más ambiciosas, más motivadas, se sintieran atraídas. Sabían que iban a trabajar duro, durísimo, pero harían lo que más les gustaba. Habían encontrado un líder digno. Pero quedaba mucho trabajo por delante. Así estuvieron realizando diseños, pruebas de motores hasta 2005. Con retraso pero con éxito, en mayo de 2005 consiguen realizar un arranque de prueba en la base de Vandenberg. Estaba todo listo para la prueba de fuego, lanzar su primer cohete, el Falcon 1. Empezaba ya lo duro, ver si algo así era viable. Y no todo parecía estar a favor. Noten que sí, 100 millones de dólares es muchísimo dinero, pero también una empresa de este tipo lo consume muy rápido. Las cuentas eran claras desde el principio. SpaceX solo tenía dinero, presupuesto para 3 intentos, quizá 4. Lo primero que tenían que hacer era encontrar un buen emplazamiento. El elegido fue la isla de Kwajalein, parte de las Islas Marshalls, más allá de Hawái, en el Pacífico. Unas islas completamente desiertas. Desde ahí se planificarían los lanzamientos. Imaginen la locura. Unos pocos ingenieros, sin demasiada experiencia en cohetería, a la búsqueda del milagro en una isla abandonada en medio de la nada. Pero ya estaba todo listo. El primer lanzamiento se programó para 6 meses después de llegar.
Hablamos de noviembre de 2005. Problemas con las válvulas hizo que se tuviera que cancelar. Primer contratiempo. La fecha se tuvo que mover más adelante, a marzo de 2006. El lanzamiento fue bien, el Falcon 1 se elevó majestuosamente y de repente... fuego. Empezó a dar vueltas y acabó precipitándose contra la Tierra. Pero no se podía parar, había que seguir. El siguiente intento se programó para 2007, un año después, el 15 de marzo. Una vez más, el cohete se eleva con elegancia, manteniendo la línea recta. El cohete asciende en trayectoria limpia, saliendo de la atmósfera. Así llega a la parte crucial, la separación de la segunda etapa, y lo hace también correctamente. De repente, sin embargo, el cohete empieza a oscilar ligeramente, poco a poco. Iba aumentando en magnitud hasta que al final... explotó. Había estado tan cerca, pero no lo habían conseguido. Algo había ido mal, pero habían podido identificarlo, se podía arreglar, pero no se podían relajar. La cosa se estaba poniendo verdaderamente fea. El tiempo apremiaba y el dinero empezó a ser un factor a considerar. Se estaba acabando. Las cuentas eran claras, había presupuesto solo para una prueba más, quizá dos. Y ya lo saben, las cosas cuando empiezan a complicarse lo hacen exponencialmente. En primer lugar, el prestigio del propio Musk. Comenzaron a surgir dudas sobre su capacidad empresarial. Era atacado por blogs y artículos de opinión. Muchos consideraron su éxito en parte suerte, en parte apropiación del trabajo de otros. Comenzaron también en esa época las tensiones con su mujer, que acabaron poco tiempo después en divorcio. Tanto ella como la prensa se cebaron con él. Con Tesla y SpaceX al borde de la ruina, Elon se había convertido en un blanco fácil de críticas y mofas. Los problemas económicos lo llevaron incluso a tener que vender algunas de sus pertenencias, como su coche, su amado McLaren. Pero Elon no dejó que su infierno personal y sus problemas financieros se transmitieran a su equipo. Aún había esperanza. Con su ánimo y su salud contra las cuerdas, llega el tercer intento de lanzamiento. Sería el 2 de agosto de 2008. En este caso, el Falcon 1 de SpaceX llevaba carga a bordo, un satélite de las Fuerzas Aéreas y experimentos de la NASA. Había llegado la hora. Una vez más, el Falcon 1 despega sin problemas, se eleva sin complicaciones, sigue una trayectoria limpia, se aleja de la Tierra. Sin embargo, justo en el momento de separación de las dos fases, un nuevo problema. Uno más había vuelto a pasar. Y esta vez, lo que es más frustrante, había fallado antes que el anterior, por lo que no habían podido ver si el problema anterior se había solucionado o no. En la sala de control, gente rota, un ambiente derrumbado, muchos lloraban. Habían sido 6 años de trabajo, todo por la borda. Pero no todo estaba perdido. Finalmente había dinero para un último lanzamiento. Sería el definitivo. No habría más. Era el cuarto y lo agendaron para ese mismo año. Sería el 28 de septiembre de 2008. Estaba todo en juego. Todo o nada. Los nervios empezaron a jugar malas pasadas. Errores tontos, descuidos. La tensión se palpaba. Y así llegó el día del lanzamiento. Comenta un operario de SpaceX que los nervios eran de tal magnitud que algunos no podían evitar vomitar. Y no me extraña, habían entregado su vida, habían estado viviendo en una isla sin nada, trabajando hasta el límite de sus fuerzas durante 6 años, aguantando el calor, los mosquitos, con poca comida y alejados en esas islas de sus familias y amigos. Un cuarto fallo habría sido terrible, nada de lo que hicieron habría tenido sentido. Y el momento llegó. El cohete una vez más empieza su camino sin dudas, imperial, elevándose de forma decidida. Comienza a ganar altura, a superar cada etapa de la manera esperada, siguiendo el plan establecido hasta que al fin... había alcanzado la órbita. La sala de control estalla de júbilo. SpaceX había pasado a la historia, la primera empresa privada capaz de poner un cohete en órbita. Así todo el mundo rompió a llorar. Este fue el verdadero punto de inflexión para la compañía. Desde entonces los éxitos se han sucedido. Ha sido la primera compañía privada en enviar material a la estación espacial, la primera compañía en conseguir aterrizar el cohete de vuelta, primera compañía en enviar un cuerpo en órbita alrededor del Sol. Todo ello le ha reportado importantes beneficios a la empresa, haciendo lanzamientos de satélites todos los meses, consiguiendo importantes contratos con la NASA y, lo que es más importante, obteniendo una posición privilegiada en el mercado espacial. Hoy SpaceX cuenta con una importante lista de proyectos, desde el Falcon 1, el Falcon 5, el Falcon 9 hasta el Falcon Heavy, con los que está haciendo posible lo imposible. Musk lo ha conseguido. Ha vuelto a la exploración espacial un proyecto no solo ya viable, sino también rentable. Ir a Marte ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad, y lo ha conseguido con arrojo, liderazgo, una gran dosis de riesgo y una tremenda implicación, manchándose las manos, trabajando codo con ingenieros y, por encima de todo, ya lo saben, con grandes valores. Si alguna vez la humanidad soñó con ir a Marte, nunca ha estado tan cerca como ahora de conseguirlo. Y sí, lo hará. Lo hará finalmente, y lo hará a manos de un genio loco, visionario, aventurero, el tremendo Elon Musk. Y ya tenemos fecha del primer paso, 27 de mayo de 2020. Yo te espero ahí.
en mi Twitch para vivirlo juntos, cogidos de la mano, este momento trepidante, este momento histórico. Nos acercamos un poquito más a pisar Marte. Nos vemos allí en Twitch, tú y yo, compañeros. Pues espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, que te vengan mañana a Twitch a vivirlo conmigo intensamente. Y ya sabes que puedes ir estudiando, dándole al coco, leyéndote muchísimos libros sobre cohetería, sobre viajes espaciales, porque quizás seas tú el próximo Elon Musk. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.